Muy buenos días a todos y a todas. Nada, empezamos este nuevo directo hacia el empleo, el último de la temporada, hoy jueves 28 de noviembre. Y bueno, vemos que tenemos muchos saludos desde muchos puntos de la geografía española, desde Murcia, País Vasco, Valencia, Sevilla, Santiago, Pontevedra, Almería, Madrid, Granada, Gijón, Valladolid, genial. Bueno, veo que tenemos muchas conexiones, como siempre, ya estamos más de casi 200 personas. Veo que todo funciona bien, se me escucha bien, se me ve, ¿verdad? Voy a preguntarlo por el chat. ¿Todo correcto? Sí, todo bien, perfecto. Bueno, pues nada, como decía, ya arrancamos este último directo de la temporada. Gracias por acompañarnos allá donde arrancamos en octubre. Está ya la 10ª temporada de Directos hacia el Empleo y volveremos con una nueva temporada que sería la 11 temporada allá por marzo. Arrancaremos en marzo esta próxima temporada. Así que nada, hoy veníamos a tratar un tema que lo hemos cambiado en programación. Bueno, ya sabéis que esta temporada hemos tenido algunos ajustes en la programación y hoy veníamos a tratar un tema que siempre nos gusta tratar, que es la parte de información laboral, ¿no? En la búsqueda de empleo, en los directos intentamos tratar diferentes temas, temas de herramientas para la búsqueda de empleo, como los procesos de selección, como el currículum, temas también de cómo nos cuidamos en la búsqueda de empleo. Tuvimos uno para la gestión de las emociones en esa búsqueda de empleo y también cuestiones de información laboral. Y hoy queríamos tratar un tema que hemos tratado con anterioridad, pero ha habido una reforma en los subsidios por desempleo aprobada este año. Entonces, bueno, queríamos daros esta información y tenemos la suerte de contar directamente con el SEPE, con la Subdirección General de Prestaciones. O sea, vamos a tener información de primera mano, que creo que ya está por aquí conectado, Julia y José María. Sí, aquí estamos. Aquí estamos conectados. Muy buenas. Bueno, pues como decía, tenemos a la Subdirección General de Prestaciones y tenemos a Julia Lillo Paredes y a José María Gómez Ceña. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, como decía, bueno, es una oportunidad porque bueno, vamos a tener información de primera mano de esta nueva reforma que ha habido en los subsidios. Así que si os parece, Julia, José María, vamos a hacer como solemos hacer en los directos. Vais a compartir una presentación, hacéis una ponencia sobre el tema que nos ocupa. Yo tampoco voy a dedicar muchas palabras más a contar un poco qué vamos a hablar hoy, porque lo vais a decir vosotros mejor que yo, evidentemente. Así que si os parece, hacemos eso. Os dejamos a los mandos y yo me voy quedando por detrás para ir recopilando todas las preguntas. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, A vosotros. pues lo primero que queríamos era, evidentemente, agradecer a Cruz Roja que nos dé la oportunidad de participar en este webinar sobre la reforma, porque es cierto que aunque la presencia territorial del SEPE en España es tremenda y desde las oficinas ya los compañeros y compañeras hacen una labor de información a la ciudadanía muy importante, pues nos parece que la utilización de estos otros foros informativos pues también puede ayudar mucho a que los usuarios de prestaciones conozcan mejor esta reforma. Y ya sin más preámbulos, pues os dejo con mi compañera, con Julia. Muy bien, vamos a compartir la presentación para que la veáis todos y podáis ir siguiendo. Aquí la veis, ¿verdad? Vale. Bueno, con esta charla lo que pretendemos es poder dar un poco de luz y explicar los aspectos básicos de la reforma del nivel asistencial que se llevó a cabo mediante el Real Decreto Ley 2/2024 de 21 de mayo, que se publicó en el BOE al día siguiente, el día 22. La entrada en vigor no es la misma para todos sus artículos, pero en su mayor parte la reforma entró en vigor el pasado 1 de noviembre. El objeto de la reforma, conforme a la exposición de motivos del Real Decreto, es simplificar el funcionamiento del sistema del nivel asistencial, dar una mayor claridad y una mayor seguridad jurídica y facilitar la gestión, en especial respecto de los colectivos con mayor grado de vulnerabilidad y peores condiciones de empleabilidad. Con carácter general, la reforma busca que el régimen de protección por desempleo se aplique a las personas desempleadas cuya situación guarda una relación directa con la pérdida inmediatamente anterior de un empleo o con el agotamiento de la prestación contributiva. De forma que aquellas situaciones que no guarden una relación directa con la pérdida de un empleo anterior, como por ejemplo alguna de las situaciones anteriormente protegidas por la RAI, por la Renta Activa de Inserción,
serían reconducidas a otras fórmulas de protección social. Esto tiene mucho que ver con ese objetivo que mencionábamos de dar mayor claridad y mayor seguridad jurídica al ciudadano, porque lo lógico es que la protección por desempleo ampare precisamente las situaciones que traen causa de la pérdida de un trabajo y que el ciudadano sepa que debe acudir ahí en esos casos. Por tanto, como decíamos, la reforma tiene una especial incidencia en los colectivos vulnerables, que son quienes de una u otra forma pues, requieren de una protección especial, bien a través del nivel asistencial de la protección por desempleo, que recordemos que el nivel asistencial está destinado precisamente a aquellas personas que no pueden acceder a una prestación contributiva, porque si pudieran acceder a una prestación contributiva, pues no entrarían en juego los subsidios por desempleo. O bien a través de las diversas formas de protección que ofrece el Estado. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es una prestación que garantiza un mínimo de ingresos y cuyo objeto es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Por ello, en esta webinar pues, nos centraremos en explicar las principales modificaciones tras la reforma en el ámbito del nivel asistencial y después hablaremos de la incidencia de esta reforma en los colectivos vulnerables y de la situación en la que quedan ahora los colectivos anteriormente amparados por la RAI, dado que una de las previsiones de este Real Decreto Ley 2/2024, por el que se lleva a cabo la reforma, es la derogación de este programa. Bien, en cuanto a aspectos destacados de la reforma, os vamos a citar los siguientes. En primer lugar, se modifican los supuestos de acceso a subsidios por desempleo. El artículo 274 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que bueno, deciros que ese texto refundido es como nuestra Biblia jurídica en materia de prestaciones, pues bien, ese artículo 274, que se refiere a aquellos que pueden ser beneficiarios de los subsidios por desempleo, ha sido notablemente modificado por la reforma. Su nueva redacción, que se aplica a los subsidios cuyo hecho causante tenga lugar a partir del 1 de noviembre de 2024, establece dos únicas causas de acceso al subsidio por desempleo: el agotamiento de la prestación contributiva y la acreditación de situación legal de desempleo con cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva, siempre que al menos se hayan cotizado 90 días. Eso sí, la reforma amplía la cobertura del nivel asistencial en relación a estos subsidios. Por un lado, permite el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, que antes no tenían acceso, siempre que hayan agotado una prestación contributiva de 360 días. Y por otro, permite el acceso a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares, siempre que hayan cotizado al menos 90 días. Antes, si no se acreditaban responsabilidades familiares, se exigía un mínimo de 6 meses. ¿Y qué ocurre con aquellos colectivos que se citaban en este artículo antes de la reforma? Pues o bien se ha modificado la forma de acceso a la prestación por desempleo en relación a los mismos, o bien han quedado fuera de la protección por desempleo de nivel asistencial, por no tener dichas situaciones una relación directa con la pérdida de un empleo anterior, por lo que tendrán que ser reconducidos, en su caso, a otras fórmulas de protección social. Por ejemplo, en el caso de los liberados de prisión, lo cierto es que, aunque el artículo 274 deja de referirse a este colectivo y deja de existir el llamado subsidio para liberados de prisión, sí que se mantiene el acceso al subsidio para aquellos liberados de prisión que acrediten cotizaciones previas. Esto es, van a poder acceder a la prestación contributiva o al subsidio por cotización insuficiente. En cuanto a los emigrantes retornados, la reforma les da un tratamiento diferenciado y regula un subsidio específico para este colectivo, por lo que siguen estando bajo el paraguas de la protección por desempleo. Bien, un segundo aspecto a destacar es que se simplifican y mejoran los requisitos de acceso y mantenimiento. Algunas de estas mejoras son las siguientes. Se suprime el plazo de espera de un mes desde la fecha del agotamiento de la prestación contributiva, lo que acelera el acceso al subsidio.
El reconocimiento se hace ahora por periodos trimestrales, en base a una declaración responsable de ingresos que presenta el solicitante, con lo que se agiliza el trámite de reconocimiento. De forma que al resolver una solicitud de subsidio o una prórroga o una reanudación para determinar si el solicitante cumple con los requisitos de carencia de rentas o responsabilidades familiares, se va a considerar que las rentas o ingresos correspondientes al mes natural anterior al de la solicitud, tanto del solicitante como en su caso de los miembros de su unidad familiar, son los que se han indicado en la declaración responsable suscrita y presentada junto con la correspondiente solicitud. No obstante, con posterioridad, los datos que constan en dicha declaración responsable serán contrastados con los que figuren en las declaraciones tributarias. Y por esta razón, entre las obligaciones de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, se ha incluido la de presentar la declaración del IRPF, porque si no, pues sería imposible la comprobación posterior. Bien, por otra parte, se amplía a 6 meses el plazo de solicitud desde la fecha del hecho causante. Por ejemplo, desde la fecha del agotamiento de la prestación, si es un subsidio por agotamiento, o desde la fecha de la situación legal de desempleo, si es un subsidio por cotización insuficiente. ¿Y cuándo nace el derecho a percibir el subsidio? Pues si se solicita en los 15 días siguientes al hecho causante, el derecho nacerá con efectos desde el día siguiente al hecho causante. Y si se solicita una vez transcurridos esos 15 días, pero dentro del plazo de 6 meses desde el hecho causante, el derecho nace el día de la solicitud y sin días consumidos, porque esta también es una de las mejoras introducidas por la reforma, que desaparece el consumo de días. Y la solicitud fuera del plazo de los 6 meses, pues supondría la denegación del derecho. Bien, además, con el objetivo de no penalizar la reincorporación al trabajo, se cambia la fórmula de compatibilidad de los subsidios con el trabajo por cuenta ajena. De forma que en los supuestos de compatibilidad, el subsidio se va a percibir como un complemento de apoyo al empleo. Entonces, ¿cómo funciona esta nueva fórmula de compatibilidad? Pues a grandes rasgos podemos decir que si una persona accede al subsidio manteniendo uno o varios contratos a tiempo parcial, siendo la jornada total trabajada inferior a una jornada completa, desde el primer día compatibilizará dicho trabajo con el subsidio y va a percibir el subsidio, pero como un complemento de apoyo al empleo. Imaginemos otro supuesto, una persona a la que se le ha reconocido un subsidio y tras el reconocimiento de este derecho, pues inicia un trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo parcial. Pues en ese caso se va a compatibilizar igualmente dicho trabajo con el subsidio, percibiéndose también este como un complemento de apoyo al empleo. La duración máxima de este complemento será de 180 días y alcanzada dicha duración se suspenderá el subsidio y se podrá reanudar cuando se tenga una situación legal de desempleo. La cuantía de este complemento dependerá del trimestre de percepción del subsidio en el que se encuentre el beneficiario y de la jornada de trabajo pactada. Otra de las mejoras es que se amplía el plazo de salida ocasional al extranjero, pasando a ser de 30 días en lugar de los 15 días establecidos anteriormente. Y en cuanto a los requisitos de carencia de rentas propias o responsabilidades familiares, pues es de resaltar que el cumplimiento de estos requisitos se presenta ahora como alternativo. Esto es, con carácter general, será necesario cumplir el requisito de carencia de rentas propias o, alternativamente, el de responsabilidades familiares en la fecha de solicitud del subsidio. No obstante, existen excepciones y no siempre el cumplimiento de estos requisitos se presenta como alternativo. Por ejemplo, los menores de 45 años en la fecha del agotamiento de la prestación contributiva de duración inferior a 360 días han de cumplir necesariamente el requisito de tener responsabilidades familiares, porque en caso contrario no tienen derecho a acceder al subsidio, a pesar de que carezcan de rentas propias. Otro ejemplo es el caso del subsidio para migrantes retornados. En este subsidio es imprescindible cumplir el requisito de carencia de rentas propias y es irrelevante si se cumple o no el requisito de responsabilidades familiares. Pero bueno, estas son excepciones a ese cumplimiento alternativo que se presenta ahora como la regla general. Bien, otra mejora de la reforma es que se reconoce el derecho a acceder al subsidio asistencial a las personas trabajadoras eventuales agrarias, que anteriormente estaban excluidas.
Y como hemos adelantado, entre otras consecuencias, la reforma implica la derogación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de la renta activa de inserción, de la RAI. Y más adelante dedicaremos un tiempo precisamente a hablar de la situación en la que quedan los colectivos pues, anteriormente amparados por la RAI. Desaparece también el subsidio extraordinario de desempleo. El llamado SED era un subsidio, es una ayuda que se creó en 2018 dirigida a personas que habían agotado el paro y tenían cargas familiares y su duración era de máximo 6 meses. Este colectivo pues, pasará ahora, en su caso, a estar protegido por el ingreso mínimo vital si cumplen los requisitos para ello. Se mantiene el subsidio para mayores de 52 años y además se crea un subsidio por desempleo dirigido a las víctimas de violencia de género sexual, del que también hablaremos posteriormente. Y como hemos adelantado antes, se crea también un subsidio específico para migrantes retornados, pero con una regulación específica. Y por último, mencionar también que la reforma del nivel asistencial ha creado una fórmula para la transición del subsidio por desempleo a la prestación del ingreso mínimo vital, dirigida a aquellas personas que agoten el periodo máximo de percepción de los subsidios por desempleo sin haberse reinsertado a una relación laboral y cumplan determinados requisitos. Y también posteriormente vamos a hablar de este procedimiento. Y a continuación realizaremos un breve análisis de la situación en la que quedan tras la reforma, la duración y la cuantía de los subsidios de acceso general. Y ya posteriormente nos centraremos en las consecuencias de la desaparición de la RAI para los colectivos protegidos por esta y sobre las fórmulas de protección a las que han sido reconocidos. Bien, en cuanto al subsidio por agotamiento, podrá ser beneficiario de este subsidio quien haya agotado una prestación contributiva por desempleo. En cuanto a la duración, pues la duración máxima del subsidio se determina en función de la edad de la persona solicitante en la fecha de agotamiento de la prestación por desempleo, la acreditación o no de responsabilidades familiares y la duración de la prestación por desempleo agotada. Como se puede ver en el cuadro que estamos compartiendo, si no se acreditan responsabilidades familiares, la duración máxima del subsidio será de 6 meses. Y si se acreditan, la duración máxima pues, va a oscilar entre los 24 y los 30 meses, dependiendo de la duración de la prestación por desempleo agotada. Además, como hemos dicho, la reforma crea un nuevo supuesto de acceso, que es el de los menores de 45 años, con una prestación contributiva agotada de 360 días o más y sin responsabilidades familiares. Y el subsidio, en este caso, podrá tener una duración de máximo 6 meses. En cuanto a la cuantía, tanto de este subsidio como del subsidio por cotización insuficiente, que comentaremos ahora, serán las siguientes. Durante los 180 días, los primeros 180 días será el 95% del IPREM, desde el día 181 hasta el 360 el 90% del IPREM y desde el día 361 el 80% del IPREM. Estos tramos se establecen en el artículo 278 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Bien, en cuanto al subsidio por cotización insuficiente, podrán acceder a este subsidio quien acredite una situación legal de desempleo y haya cotizado al menos 90 días, pero no tenga cotizaciones suficientes para acceder a la prestación contributiva. La duración máxima del subsidio se determina en función del periodo de ocupación cotizada y de la acreditación o no de responsabilidades familiares. Y es importante señalar que la reforma ha mejorado las condiciones de acceso a este subsidio. Para periodos cotizados inferiores a 6 meses, se ha eliminado el requisito de responsabilidades familiares. Es decir, antes de la reforma se podía cobrar el subsidio 3, 4 o 5 meses, pues por haber trabajado entre 3, 4 o 5 meses respectivamente, pero solo si se tenían responsabilidades familiares. Y ahora ya es indiferente que se cumpla o no este requisito. Y en cuanto a la cuantía, pues como veis, la cuantía del subsidio es igual que la del subsidio por agotamiento, con los mismos tramos. Bien, vamos a centrarnos ahora en la situación de los colectivos que estaban amparados por la RAI, dado que, según hemos indicado antes, una de las consecuencias de la reforma pues es la derogación de este programa.
La denominada renta activa de inserción, la RAI, fue configurada en su día como parte de la acción protectora por desempleo del régimen público de seguridad social, pero con un carácter diferenciado del nivel contributivo y asistencial, dado que su aplicación no guardaba una relación directa con la pérdida de un empleo. Estaba dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar un empleo que adquirieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. El artículo 2 del Real Decreto 1369/2006, regulador de la RAI, establecía qué colectivos podían ser beneficiarios de dicho programa. Ahora, con la derogación de la RAI, algunos de esos colectivos seguirán amparados por la protección por desempleo y otros han sido reconducidos a otras fórmulas de protección social. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Bien, los primeros, los llamados parados de larga duración, esto es, trabajadores desempleados con edad comprendida entre los 45 y los 65 años que reunieran determinados requisitos, que eran la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo durante 12 o más meses, haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial y carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias. Pues bien, este colectivo deja de estar protegido por la protección por desempleo. Podrán acudir a otras fórmulas de protección social, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, si cumplen los requisitos de acceso a esta prestación. En segundo lugar, las personas con discapacidad, trabajadores menores de 65 años que acreditaran una minusvalía en grado igual o superior al 33% o tuvieran reconocida una incapacidad que supusiera una disminución en su capacidad laboral de ese porcentaje. Pues este colectivo queda en la misma situación que el colectivo anterior, por lo que también deja de estar protegido por la protección por desempleo. Los emigrantes retornados, es decir, trabajadores inmigrantes desempleados menores de 65 años que tras haber retornado del extranjero en los 12 meses anteriores a la solicitud hubieran trabajado como mínimo 6 meses en el extranjero desde su última salida de España y estuvieran inscritos como demandantes de empleo. En este caso, la reforma del nivel asistencial ha creado un subsidio específico para migrantes retornados, que además vamos a explicar más adelante, nos vamos a detener en esto. Y, por último, las víctimas de violencia de género, violencia sexual o violencia doméstica, salvo cuando convivieran con el agresor y siempre que estuvieran inscritas como demandante de empleo. También en este caso se ha creado un subsidio que va a amparar a las víctimas de violencia de género sexual y a determinados supuestos de víctimas de violencia doméstica, en concreto la ejercida por padres o hijos. Y también haremos mención después a este subsidio. Y ahora os vamos a dar un breve apunte sobre el régimen transitorio tras la derogación de la RAI. Las personas que hasta el 31 de octubre de 2024 incluido hubieran solicitado, fueran beneficiarias o tuvieran suspendida una RAI, seguirán rigiéndose por la normativa anterior al Real Decreto Ley 2/2024 hasta la extinción del derecho actual. Y puesto que desde el día 1 de noviembre de 2024 queda derogado este Real Decreto 1369/2006, el regulador de la RAI, a partir de esa fecha ya no podrá solicitarse la incorporación a este programa, con independencia de las circunstancias de los solicitantes. Por ejemplo, si una persona tiene reconocido un derecho a la RAI desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 30 de enero de 2025, pues lo percibirá hasta entonces conforme a la normativa anterior. Pero después de agotar su derecho en 2025 no podrá acceder a otros programas RAI, puesto que ese Real Decreto 1369/2006 ha sido derogado con efectos desde el 1 de noviembre de 2024. Y dependiendo del colectivo al que pertenezca y los requisitos que cumpla, pues podrá acceder a la protección por desempleo o a otras fórmulas de protección social. Bien, continuamos ahora con la transición al IMV. La reforma del nivel asistencial ha creado una fórmula para la transición del subsidio por desempleo a la prestación del ingreso mínimo vital. ¿Y a quién está dirigida? Pues a aquellas personas que agoten el periodo máximo de percepción del subsidio por desempleo
sin haberse reinsertado en una relación laboral y que cumplan determinados requisitos. La finalidad de esta fórmula es eliminar cargas administrativas a quienes dejan de estar amparados por la protección por desempleo y se ven en la tesitura de tener que solicitar ante el INS la prestación del ingreso mínimo vital. Así, las personas que cumplan determinados requisitos pues podrán realizar la transición al IMV a través del SEPE. Aunque es importante destacar que, al igual que antes de la reforma, la solicitud del ingreso mínimo vital se podrá realizar siempre ante la entidad gestora del mismo, previa cita o por correo postal o directamente en la página del IMV que corresponda, que os hemos indicado en la presentación pues los diferentes enlaces directos. Bien, ¿y qué personas pueden utilizar esta nueva vía de transición al IMV a través del SEPE? Pues bien, aquellas en cuyo domicilio solo residen y están empadronados los familiares que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento y el mantenimiento del subsidio por desempleo y además que a la fecha prevista para el agotamiento del subsidio sean mayores de 23 años. En consecuencia, no es posible la transición al ingreso mínimo vital mediante este procedimiento si la persona que ha solicitado un subsidio sin responsabilidades familiares está casada o tiene pareja o convive en el mismo domicilio con alguno de los progenitores. Y tampoco es posible si con el beneficiario del subsidio con responsabilidades familiares vive ahora un hijo mayor de 26 años o hermanos o cualquier persona que no se hubiera considerado para el reconocimiento del subsidio. En cuanto a la fórmula prevista, en resumen, sería la siguiente. Durante el trimestre previo al agotamiento del subsidio por desempleo, el SEPE remitirá una comunicación a la persona beneficiaria del subsidio informándole de la posibilidad de hacer la transición al IMV mediante este procedimiento. Si desea utilizar esta vía, pues la persona deberá acudir a su oficina de prestaciones antes de la fecha de agotamiento del subsidio pidiendo cita para el trámite transición al IMV. Y allí se le entregará una declaración responsable en la que otorgará su consentimiento y el de los integrantes de su familia para que el SEPE remita sus datos a la entidad gestora del IMV y en la que declara que cumple los requisitos exigidos para acceder a esa prestación. Si esta declaración responsable no ha sido correctamente cumplimentada, el SEPE comunicará al interesado que por esta causa no es posible su remisión a la entidad gestora del IMV y le informará que en todo caso puede solicitar dicha prestación ante la citada entidad gestora directamente. Si acude a la oficina y otorga el consentimiento y ha cumplimentado correctamente la declaración responsable, el SEPE remitirá a la entidad gestora de la prestación del IMV la información necesaria para la tramitación de esta prestación. Y la entidad gestora del IMV pues tramitará la prestación y en caso de reconocimiento del derecho al IMV, la fecha del hecho causante será la fecha del agotamiento del subsidio. Digamos que se facilita la gestión a las personas beneficiarias y se les permite acudir a la misma oficina del SEPE que ha gestionado su subsidio para que ésta facilite el tránsito al ingreso mínimo vital. Bien, y ahora nos vamos a centrar en dos subsidios, en el de migrantes retornados y en el subsidio para víctimas de violencia de género, sexual o ejercida por padres o hijos, que han sido objeto de una regulación diferenciada por la reforma. Bien, como hemos explicado al inicio de esta webinar, el artículo 274 establece quiénes pueden ser beneficiarios del subsidio. El artículo 274 de esta Biblia nuestra, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y en su redacción anterior, este artículo se refería, entre otros, a los liberados de prisión y a los emigrantes retornados. Pero tras la reforma, que se aplica a los subsidios cuyo hecho causante tenga lugar a partir del 1 de noviembre de 2024, se establecen en este artículo dos únicas causas de acceso al subsidio por desempleo: el agotamiento de la prestación contributiva y la acreditación de situación legal de desempleo con cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva siempre que al menos se hayan cotizado 90 días.
Pero aunque no se regule en este artículo y se le dé ahora un tratamiento diferenciado, la reforma añade una disposición adicional, 57ª, al texto refundido, por la que se regula el acceso al subsidio por desempleo de inmigrantes retornados. El hecho causante de este subsidio es precisamente el retorno a España para fijar su residencia de forma permanente, y esta disposición adicional se va a aplicar a quienes acrediten que el hecho causante ha tenido lugar el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, que es la fecha en la que entra en vigor el subsidio, y a quienes el día 1 de noviembre de 2024 se encuentren en el supuesto de acceso al mismo, pero no lo hayan podido solicitar anteriormente por no haber cumplido el mes de espera previo que antes se tenía que realizar, pero que a partir del 1 de noviembre de 2024 se ha eliminado. En cuanto a los requisitos para acceder al subsidio de migrante retornado, pues se han de cumplir los siguientes. El primero es ser español, que retorna a España para fijar su residencia de forma permanente. Es decir, a este subsidio van a poder acceder los trabajadores españoles que retornen a España, pero con vocación de permanencia y no por cortos periodos de tiempo. Acreditar la condición de migrante retornado, que se acredita mediante el certificado de migrante retornado que expiden las delegaciones o subdelegaciones, en su caso, de gobierno de la provincia correspondiente al domicilio en el que ha fijado su residencia en España. Estar desempleado, no haber obtenido prestaciones por desempleo en el país en el que trabajó. Esta es una circunstancia que se hace constar en el certificado de migrante retornado. No tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo en España, porque recordemos que según la configuración de la protección por desempleo en España, el nivel asistencial es complementario al contributivo. Estar inscrito como demandante de empleo, haber suscrito el acuerdo de actividad, haber retornado de países no pertenecientes al espacio económico europeo o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, porque el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social indica que los trabajadores que provengan de los países miembros del espacio económico europeo o de los países con los que exista convenio de protección por desempleo obtienen la prestación por desempleo en la forma prevista en las normas de la Unión Europea o en los convenios correspondientes, pero no accederían a este subsidio. Haber trabajado en dichos países como mínimo 12 meses en los últimos 6 años desde su última salida de España o desde la fecha de adquisición de la nacionalidad española, en el caso de hijos o nietos de migrantes españoles que van a fijar su residencia en España por primera vez, y carecer de rentas propias pues en los términos que establece el artículo 275 del texto refundido. El requisito de carencia de rentas se entiende cumplido en la solicitud del alta inicial de un subsidio cuando las rentas de cualquier naturaleza de la persona solicitante o beneficiaria durante el mes natural anterior a la solicitud no superan el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias. Bien, el plazo de solicitud de este subsidio es de 6 meses desde el hecho causante, es decir, desde la fecha de retorno a España para fijar su residencia permanente, y para solicitar el subsidio de migrante retornado no se exige haber permanecido previamente inscrito como demandante de empleo durante el plazo de un mes, sino que puede presentarse la solicitud inmediatamente tras el retorno a España para fijar la residencia o hacerlo dentro del plazo máximo de 6 meses desde esa fecha. Por lo tanto, la solicitud puede presentarse por el trabajador cuando le interese, siempre que lo haga dentro del plazo de los 6 meses siguientes al retorno a España. La cuantía de este subsidio se determinará también de acuerdo con lo previsto en el artículo 278 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que son los mismos tramos que hemos visto antes, y la duración máxima del subsidio de migrante retornado será de 18 meses. Bien, y pasamos ahora al subsidio para víctimas de violencia de género o sexual o ejercida por padres o hijos. La reforma añade una disposición adicional 58ª al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por la que se crea un nuevo subsidio de desempleo dirigido a proteger a este colectivo. Estas víctimas podrán solicitar el nuevo subsidio previsto para ellas si obtienen una acreditación de haber sufrido dicha violencia a partir del 1 de noviembre de 2024.
Y de acuerdo con lo previsto en esa disposición adicional, para acceder al subsidio regulado en la misma, pues se han de cumplir los siguientes requisitos: estar totalmente desempleado o trabajando a tiempo parcial, no tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, no haber sido beneficiarias de 3 derechos al programa de RAI. Y en este requisito nos vamos a detener un momento. Bien, a fin de resolver una solicitud de subsidio para víctimas de violencia de género, sexual o ejercida por padres o hijos, lo primero que se va a determinar es si la persona solicitante, además del resto de requisitos, cumple las condiciones exigidas para acceder al mismo en función del número de RAIs de las que haya sido beneficiaria previamente, por pertenecer a cualquiera de los colectivos protegidos por la misma: los parados de larga duración, las víctimas de violencia, emigrantes retornados o personas con discapacidad. Y en su caso, del tiempo transcurrido desde que nació el primero de los derechos a la RAI. Es decir, como vemos en el cuadro, pueden acceder al subsidio quienes nunca hayan sido beneficiarias de la RAI, quienes hayan sido beneficiarias de uno o dos programas de RAI por pertenecer a cualquier colectivo de los que ésta amparaba, con independencia de la fecha en la que nació su primer derecho, y quienes hayan sido beneficiarias de 3 programas de RAI, aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima de la renta. Estas solo podrán acceder al subsidio para víctimas de violencia en el caso de que desde que nació el primer derecho a la RAI, por pertenecer a cualquiera de los colectivos protegidos, hasta la fecha de la solicitud del subsidio, hayan transcurrido 3 o más años. Bien, el siguiente requisito es estar inscritas como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad, carecer de rentas propias y, en su caso, acreditar responsabilidades familiares, porque en este caso el requisito de carencia de rentas y el de responsabilidades familiares no se presentan como alternativos, sino que si la persona tiene familia, pues si tiene cónyuge, si tiene pareja de hecho, si tiene hijos menores de 26 años, necesariamente ha de cumplir el requisito de responsabilidades familiares, sin que sea suficiente con que acredite la carencia de rentas propias. Bueno, y por último, por supuesto, ser víctima de violencia de género, de violencia sexual o de la violencia ejercida por sus padres o por sus hijos, acreditándolo con alguna de las formas legalmente establecidas. Bien, la solicitud del subsidio debe presentarse dentro del plazo de los 6 meses siguientes a la fecha del hecho causante, es decir, aquella en la que consta esa acreditación de la condición de víctima, como hemos visto antes. Y para solicitar el subsidio para víctimas de violencia de género, tampoco se exige haber permanecido previamente inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sino que se puede presentar la solicitud inmediatamente después del hecho causante o hacerlo posteriormente, pero dentro del plazo, ese plazo de 6 meses desde dicha fecha. La cuantía de este subsidio se va a determinar igualmente de acuerdo con lo previsto en ese artículo 278, los mismos tramos. Y en cuanto a la duración, pues para determinar la duración de este subsidio se tendrán en cuenta el número de programas RAI de los que haya sido beneficiaria como víctima de violencia. Es decir, si nunca ha sido beneficiaria de RAI como víctima de violencia, aunque haya sido beneficiaria de 1, 2 o 3 programas RAI por pertenecer a cualquiera de los otros colectivos protegidos por la misma, la duración del subsidio será de 30 meses. Si ha sido beneficiaria de una RAI como víctima de violencia, con independencia de que también lo haya sido por pertenecer a otros colectivos o no, la duración del subsidio será de 20 meses. Y si ha sido beneficiaria de 2 RAIs como víctima de violencia, con independencia de que también lo haya sido por pertenecer a los otros colectivos, la duración del subsidio será de 10 meses. Y por último, si ha sido beneficiaria de 3 RAIs como víctimas de violencia, la duración del subsidio sería de 30 meses. Las personas que hayan agotado la duración máxima del subsidio, que en cada caso corresponda, podrá acceder de nuevo al mismo si lo solicitan y cumplen los requisitos exigidos. ¿Y cuándo van a poder solicitar de nuevo el subsidio? Pues una vez transcurridos
3 o más años desde el nacimiento del primer derecho a la renta activa de inserción como víctima de violencia de género sexual, o una vez transcurridos 3 años o más desde el nacimiento del derecho al subsidio que estamos explicando ahora, en caso de no haber percibido previamente la RAI como víctima de violencia de género sexual. Y bueno, pues con esto terminamos esta charla. Hemos intentado hacer un repaso de los aspectos de la reforma que entendíamos que serían más útiles en relación a los colectivos vulnerables y esperamos que os haya sido de ayuda. No sé si está por ahí Javier para poder dar paso a preguntas que se puedan. Deja de compartir la presentación, eso es. Muchísimas gracias. Ay, mira, ya le tenemos. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, Julia, por el ejercicio de síntesis, porque, Sí. bueno, evidentemente tiene mucho calado y eran muchos aspectos a que tratar. Y bueno, como te planteé que los directos de acción de empleo tienen 1 hora de duración con las preguntas, pues agradezco el ejercicio de síntesis que has hecho, ¿no? Te paso algunas preguntas. Nos preguntaban con el tema de la Unión Europea, nos hacían la pregunta si inmigrantes retornados podría contarse como personas que habían residido emigrado a países de la Unión Europea. Ya has aclarado que los que están en el espacio de la Unión Europea y donde hay convenio no estarían dentro de esta situación de migrantes retornados para el subsidio. Entonces, ¿es en función a qué sería? ¿A los convenios que decían que tienen convenios con esos países? Si estamos hablando del espacio de la Unión Europea, ¿sería una situación como de normalidad con respecto al resto de personas que residen en España? Sí, a ver, básicamente, como bien comentas, si es con el tema de los países que no son del espacio económico europeo o demás, está en función de los convenios, ¿de acuerdo? Y con los trabajadoras que regresan y son pertenecientes al espacio económico europeo, la Unión Europea, está recogido en las propias directivas y esos trabajadores van a tener derecho a las prestaciones que correspondan, que pueden ser prestaciones que exporten desde los países procedentes de la Unión Europea si ellos regresan a España, pueden ser prestaciones como consecuencia de periodos que tengan trabajados antes de la salida de España, que puedan totalizar con periodos trabajados en los países de este espacio. O sea, ahí la situación puede darse en diferentes formas. Sí que están protegidos, ya digo, generalmente puede ocurrir esas dos circunstancias, o bien que exporten una prestación a España porque ellos ya estaban percibiendo en el país en uno de estos países, o bien otra situación que puede darse es que regresan a España y tengan periodos cotizados con anterioridad a la salida y esos periodos puedan tenerse en cuenta para una solicitud de una prestación en función del tiempo que tengan trabajado anterior e incluso con periodos que tengan trabajado en estos periodos en estos países de los que regresan, pues tendrán derecho a una prestación contributiva, a un subsidio por cotización insuficiente, a lo que corresponda, pero no al de migrante retornado como tal. La idea entonces en este caso, José María, no se trata de dejar fuera a estas personas, sino al contrario, sino de buscar, Exacto. claro, sino de buscar una respuesta para todas estas personas que estaban fuera del espacio europeo y que no había un convenio, ¿no? Justamente. De hecho, se mantiene. Esta situación existía ya anteriormente, o sea, no ha cambiado en nada. Esta situación existía anteriormente y existía la posibilidad de exportar prestación, igual que existía en el sentido inverso. O sea, alguien que está cobrando una prestación por desempleo en España puede exportarla a un país de la Unión Europea. No hay ningún problema. Eso existía antes y se mantiene actualmente. Perfecto, aclarado. Nos preguntaban, leo textual, ¿el acuerdo de actividad es la acreditación de la búsqueda de empleo activa que emite la comunidad autónoma o tiene que ser el formulario anexo del SEPE? A ver, no, el acuerdo de actividad es un compromiso que ellos realizan o acuerdan, por decirlo de alguna forma, cuando se inscriben como demandantes de empleo y eso se realiza con los servicios regionales de empleo, sí. Vale. Vale, bueno, ahora hay muchas preguntas. Nos preguntaban también en qué administración se encargaba para poder solicitar el certificado de migrante retornado. Las delegaciones o subdelegaciones del gobierno. De la Vale. provincia, cuando retorna a España, pues la provincia en la que fija su domicilio, la delegación o subdelegación de gobierno
que haya en esa provincia va a ser la que va a expedir ese. Sí, el área de extranjería de esas delegaciones del gobierno son los que son los encargados de emitir esos certificados. Vale, genial. ¿Dónde obtener la declaración responsable? Eso, bueno, ahora mismo... ¿Qué declaración responsable? ¿A qué se refiere? Bueno, primero, eso, ¿a qué declaración responsable se refieren, Javier? A la No, de renta. a la que se ha mentado antes Sí, de... a la de rentas. Pues no, la de rentas, la propia oficina la tendrá junto a la solicitud. Sí, si es la declaración responsable que figura en el subsidio, o sea, estará en la solicitud. Y si se refieren a la de tránsito al ingreso mínimo vital, esa Claro. se la facilitan los compañeros en la oficina cuando vayan después de haber sido citados para realizar este tránsito, si desean realizarlo a través del SEPE. Vale. Sí, quizás se refieran a esa, la declaración responsable para la transición al ingreso mínimo vital. Esa se la dará la propia oficina. Vale, sí, justamente nos hablaban de esa. Con el tema de compatibilidades, nos comentabais que este subsidio es compatible con estar trabajando, ¿no? O sea, que puede afectar en una oferta de empleo y aunque sea también a esa oferta a tiempo, no tiempo parcial, sino a jornada completa, también sería compatible con el subsidio en función Correcto. Vale. Y nos Una preguntaban vez que ya tienes concedido, reconocido el subsidio. A ver, la diferencia, bueno, perdona, si quieres acaba de formular la pregunta porque a lo mejor te hemos interrumpido. No, sí, era con eso y también con las cuantías, nos preguntaban un poco. Sí, a ver, aquí lo que hay que tener en cuenta es que esa compatibilidad existe tanto al comienzo del subsidio como durante la percepción del mismo. La diferencia básicamente es que si en el comienzo de la percepción del subsidio tú ya estás celebrando, tienes un contrato de jornada completa, ¿vale? Ese no tienen derecho en ese momento, porque al comienzo del subsidio, de ese inicio, ya tienen ese contrato de jornada completa. Solamente tendrían derecho en esa situación del inicio aquellos que tienen un contrato a tiempo parcial. Exacto. Y a posteriori, cuando tú ya estás percibiendo el subsidio, sí que existe la compatibilidad tanto con el contrato a jornada completa como con el contrato a tiempo parcial. Vale, con un máximo de 180 días, ¿no? Comentabais. Eso es, con un máximo de 180 días y con una percepción de esa cuantía de la compatibilidad del complemento de apoyo de ayuda al empleo. Como bien decía Julia en la presentación, la cuantía de la misma varía en función del trimestre en el que te encuentres de percepción del subsidio y del tipo de contrato que realices o jornada que realices. O sea, está más bonificado, por decirlo de alguna forma, que la contratación sea lo más cercana al inicio del subsidio, ¿vale? Y cuanto más jornadas realices, también el porcentaje de percepción del subsidio que recibes también es mayor. Genial, perfecto, muchas gracias. Una duda que no, que muchas preguntas se pueden mezclar con el tema de las prestaciones y los subsidios por desempleo, porque nos preguntaban, una persona autónoma que deja el régimen de autónoma, ¿podría solicitar el subsidio por desempleo? Entiendo que aquí lo que sería es, hablaríamos de la prestación por desempleo, no del subsidio. A ver, los trabajadores autónomos, es que es una pregunta muy genérica. Habría que ver si tiene cotizaciones anteriores, si estaba cobrando una prestación y la suspendió por el alta en autónomos. En principio, de pronto, ya sea grosso modo, alguien que cesa como trabajador autónomo, lo que puede hacer, partiendo de que ya digo que no tenga prestaciones anteriores, además, lo que tiene que acceder no es al subsidio, podrá acceder a la prestación por cese de actividad como trabajador autónomo. ¿Vale? Claro. Perfecto, aclarado. Si nos comentaban también una pregunta que tengo aquí a la hora de cómo se calculaba, nos comentaban que con la extinguida ya RAI, el subsidio era personal a la hora de cómo se valoraba, que no se valoraba la unidad de convivencia, a diferencia del ingreso mínimo vital. En este subsidio, lo que marca sería a nivel también personal o a nivel de unidad de convivencia a la hora de hacer el cálculo. El subsidio, ¿a qué subsidio nos referimos? ¿Al de violencia víctima? Es que cada subsidio actúa quiero decir, el subsidio por agotamiento de prestación contributiva o el subsidio por cotización insuficiente, el cálculo se hace de un modo, ¿de acuerdo? Y en el caso bueno, no el cálculo, sino las condiciones no son exactamente iguales a la hora de hacer los cálculos que con la renta activa.
con el ente activo anterior. Ahora mismo los subsidios, el cálculo de la unidad familiar, la diferencia que hay con respecto al anterior es que en el anterior subsidio, el cálculo de la unidad familiar, el cálculo de los ingresos de la unidad familiar, no se tenían en cuenta bueno, no se tenían en cuenta, es que va a ser un poco difícil de explicarlo. A ver, la situación actual, el cálculo de las rentas de la unidad familiar ahora mismo, ¿de acuerdo? Se hace como se hacía con la renta activa anteriormente. Quiero decir, en la situación actual, los ingresos del solicitante o la solicitante, ¿de acuerdo? Independientemente de que esos ingresos superen o no el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte profesional de los pagas, con anterioridad, si tú, antes del subsidio de la situación actual, si esa situación ocurría, tú ya eras como solicitante, ya tenías esas rentas, ya no cumplías y no podrías tener acceso al subsidio. ¿De acuerdo? En la situación que hay ahora mismo, si tú no cumples con esa carencia de rentas, no vas a poder entrar por esa, pero sí que vas a poder entrar si tienes responsabilidades familiares. Es decir, anteriormente, en cuanto ya tú no cumplías, como solicitante, tú no cumplías con esa carencia de rentas, ya el subsidio no existía, estaba denegado. ¿De acuerdo? En la situación actual es que si tú no cumples por esa carencia de rentas, si cumples con el resto de la unidad familiar, ¿vale? Se van a dividir todos esos ingresos y si cumples con esa, ya vas a poder tener acceso. ¿De acuerdo? Esta es la misma fórmula que anteriormente se aplicaba con la RAI. O sea, anteriormente con la RAI teníamos las dos opciones. Con el subsidio se hacía de una forma, pero con la RAI se hacía de este modo. De esta forma, lo que conseguimos es que alguien, casos muy típicos que teníamos de personas que el solicitante pues tenía una pensión de viudedad, una situación de estas que realmente eran cuantías realmente muy exiguas y demás y no tenían acceso, pues ahora si en el resto de la unidad familiar no hay ingresos o unos ingresos determinados, se suman todos ellos y se dividen por el número de miembros. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, María, por la explicación. Hay una pregunta, porque nos están llegando ya también muchas preguntas de la casuística individual y no vamos a poder entrar ahí porque habría que estudiar cada caso con detenimiento, podríamos dar alguna información que no sea veraz, entonces no nos podemos, entenderme, pillarnos los dedos con información que no fuese cierta. Entonces, bueno, vamos a hacer preguntas más generales. ¿Habría algún sitio donde pueden acudir estas personas que lo están escribiendo para hacer consultas sobre su caso específico? A ver, en todas las direcciones provinciales existe un servicio de atención telefónico, Vale. ¿vale? Y ahí en la página web del eso SEPE por un también. lado, y luego, como bien dice Julia, en la página web del SEPE también existen unas preguntas frecuentes, o sea, unas fax, existe también una información general donde más o menos está todo esto recogido, y luego, lógicamente, pues ya digo que en los servicios de atención telefónica y los compañeros y compañeras de las propias oficinas también están para informar de todo esto. ¿Pueden encontrar a través de la página de web dónde están ubicadas esas oficinas territoriales? Sí, sí, sí. 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 Vale. Bueno, pues ahí es la recomendación Eh, también muy eh, prioritaria. Perdona, igual digo algo muy obvio y a alguien le resulta. Tener en cuenta que en la red de oficinas del Servicio Público de Empleo están generalmente compuestas por dos organismos. Por un lado están los servicios regionales de empleo, los servicios autonómicos, y por otro lado están los servicios públicos de empleo del Ministerio. Los nuestros son los que gestionan las prestaciones. ¿De acuerdo? Que bueno, es algo muy obvio, pero Declaración, José María, porque al fin y al cabo luego es verdad que algunas cosas son de la comunidad, otras veces son cuestiones estatales Eso es. y no quepa duda que es interesante hacer esas aclaraciones para ver por dónde van una y otra. O sea, cuando hablamos del SEPA, hablamos del Servicio Público de Empleo Estatal y eso es correcto. importante, esa Sí, distinción. van a ser nuestros compañeros y compañeros los que les pueden informar de estas prestaciones. Perfecto, perfecto. Bueno, pues son ya las 11 y 54. Le vamos a pasar a todas las personas que han asistido aquí hoy el vídeo para que lo puedan volver a ver con más detenimiento, ¿vale? También. Y no, os vamos a enviar el vídeo, vamos a enviar también la página web del SEPE para que podáis entrar y buscar vuestra oficina y tengáis, como decía José María, también esa parte de preguntas frecuentes, el número de teléfono también al que podéis llamar, ¿vale? También, como sabéis, tenéis la oficina de Cruz Roja a vuestra disposición. Pero evidentemente aquí los expertos y expertas están son ellos, ¿no? Entonces, nada, los vamos a dejar por aquí. Simplemente quería agradeceros también a Moisés, que ha hecho el link
con vosotros de que estéis aquí hoy. Para nosotros es algo muy importante tener información de primera mano de una reforma que además está en este año aprobada. Así que nada, daros las gracias por la presentación de hoy y por todos estos correos previos que hemos estado durante estas semanas. Nada, muchas gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Todo lo que se puede hacer por informar es beneficioso. Pues nada, aprovecho también para despedirme de todas las personas que han asistido, que hemos tenido 380 personas aquí conectadas hoy en este webinar, así que bueno, vemos que es un tema evidentemente de mucho interés. Y nada, con esto también despedíamos esta temporada, esta 10ª temporada de Directos hacia el Empleo, y volvemos en marzo. Os enviaremos un correo también para que os podáis inscribir y prometemos también traer temas que ya os preguntaré también qué temas también serían interesantes volver a tratar para este 2025. Muchas gracias. Gracias a Gracias a vosotros. vosotros.